dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, son las 7 de la mañana, 40 segundos en Bolivia, en donde amanecen detenidos los golpistas, el principal de ellos, el general Juan José Zúñiga, que hasta anoche fue el comandante del ejército boliviano y que en el momento de su detención dijo que no fue un golpe, sino un autogolpe. Y se echa él, el general Zúñiga, una teoría tal vez la más creativa en la larga historia de los golpes militares en América Latina, y es que fue el propio presidente Arce quien el domingo le pidió que sacara las tanquetas a la calle y se inventara algo para subir la popularidad del gobierno, que es cierto. Arce está por el suelo, Bolivia tiene una durísima crisis económica, pero es una tesis que parece poco creíble, ese argumento del autogolpe, porque en cámaras está tan bien grabado el momento en el que Arce enfrenta a Zúñiga y le dice que no se equivoque y no repita la historia. Y en ese momento Zúñiga no le dice nada. Arce es presidente de Bolivia desde que venció en primera vuelta en las elecciones del 2020 con el 55% de los votos. Era el candidato de Evo Morales, el candidato del MAS, del Movimiento al Socialismo. No aparecía entonces como el favorito de las encuestas, pero la revolución indígena se encargó de echar por la borda las perspectivas de ser el sucesor de Evo Morales. Arce tiene la popularidad de apenas el 28% en las encuestas. Este intento de golpe duró apenas 3 horas. La Paz amanece esta mañana en calma. Arce en el Palacio Quemada, así se llama la casa de gobierno, está ubicado en la Plaza Murillo en La Paz, que fue el mismo lugar en donde el general Zúñiga intentó meter las tanquetas. Él y su compañero de aventura fueron detenidos, asumió un nuevo general anoche mismo la comandancia del ejército, mandó a los golpistas de vuelta a los cuarteles, la situación aparece apagada, el golpe sofocado, fortalecida tal vez paradójicamente la democracia en Bolivia. El intento golpista provocó la reacción de toda la comunidad internacional. Toda es toda. El canciller de Bolivia, la canciller Celinda Sosa, llamó a apoyar al gobierno, lo consiguió, inclusive desde Colombia. El presidente Petro llamó a Arce para anunciarle que la Embajada de Colombia en Bolivia estaba abierta para recibir a refugiados opositores, suponiendo que iba a triunfar el golpe. El presidente Petro alcanzó a anunciar que no habría relaciones diplomáticas con los golpistas. Inclusive alcanzó a decir que la senadora María Fernanda Cabal, citando una cuenta falsa, era golpista, así que el presidente Petro termina metido en la refriega. El presidente del gobierno colombiano propone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA cree una sala de juzgamiento para quienes intenten golpes de Estado en el continente. Estos temas que tanto le interesan al presidente Petro, porque el presidente Petro y lo de la senadora Cabal no es casualidad, tiene desde hace rato la teoría de que a él también lo quieren tumbar. Bienvenidos, vamos a hablar de golpes fracasados como el de Bolivia, viendo golpistas por todas partes. El presidente le echa la culpa a un trino falso de María Fernanda Cabal, a un pantallazo, no a un trino de su cuenta en Twitter. Y ella le termina recriminando que es un desocupado, que es un mitómano, un debate que termina desafortunadamente muy a la colombiana. A propósito del gobierno Petro, anuncia reforma tributaria, la presentarán el 20 de julio. Sería la reforma tributaria, a diferencia de la primera, esta para reactivar la economía y esta para bajarle los impuestos a los empresarios. Una reforma tributaria que no se va a meter con los ciudadanos, con las personas naturales, que bajaría el impuesto de renta, dice el ministro de Hacienda, tal vez de 35 a 30%. No han definido la cifra, pero se dieron cuenta después de 2 años que no se trata de subir impuestos, sino de aumentar el recaudo creciendo la economía, a diferencia de lo que pensaba Ocampo, el primer ministro de Hacienda. Se van a enfocar en estos impuestos a personas jurídicas,
y en bajar los impuestos, en cumplir la regla fiscal, en crear el reembolso tributario para el turismo, enfocado en San Andrés, que ha sido tal vez la isla, la zona del país cuya economía está más deteriorada en los 2 años del gobierno. A propósito de los 2 años, tenemos encuesta esta mañana de Inbamer, una encuesta que demuestra, por un lado, los niveles de desaprobación del presidente Petro, que crecen ligeramente. La aprobación cae, crece la aprobación. El presidente Petro, ya les voy a contar, que no es tan popular ahora en Cali, que fue una de las ciudades en el occidente de Colombia que le dio el triunfo en las presidenciales de hace 2 años. Hablando de economía, hay nueva presidenta de Corfi Colombiana, una economista joven, Ana Milena López, que había trabajado en Ecopetrol hasta hace algunas semanas. Será el reemplazo de la nueva mujer, la nueva presidenta María Lorena Gutiérrez, que es la presidenta del Grupo Aval. Y les hablaré de cómo amanecen las lluvias en el departamento de Antioquia, las emergencias en general, la línea K del Metrocable, que está suspendida esta mañana, estará cerrada indefinidamente por la caída hace 24 horas del vagón. Asumen la investigación organismos internacionales, 20 heridos y 1 muerto. Pero también hay emergencia por cuenta de las lluvias en Antioquia y en diferentes zonas de Colombia. Ya son 7 desaparecidos, 20 casas destruidas en Venecia. Los afectados siguen esta madrugada en albergues esperando la ayuda oficial. Les contaré en segundos del triunfo sensacional de anoche de Venezuela ante la selección de México, primera vez que Venezuela derrota a México en un torneo oficial. La selección Colombia hace esta mañana su último entrenamiento pensando en el partido de mañana frente a la selección de Costa Rica, que será a las 5 de la tarde. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves 27 de junio, arrancan los cambios en el racionamiento de agua el lunes de la semana entrante, que es el 1 de julio. Hoy es el día del café en Colombia, porque en 1927, también un 27 de junio, fue fundada la Federación Nacional de Cafeteros. Así que brindo con un tinto por la Federación, por los muchos cafeteros en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo que está fuertemente armado. Intento de golpe en Bolivia. Militares encabezados por el comandante del ejército intentaron tomarse el Palacio de Gobierno en La Paz. El presidente Luis Arce lo encaró, enfrentó la sublevación y llamó al pueblo a las calles. ¡No se equivoque, general! Y mientras se mantenía la tensión al interior del palacio, el gobierno de Luis Arce anunció nueva cúpula militar en las fuerzas de ese país. Desempeñar las funciones de general de división José Wilson Sánchez Velázquez, comandante general del Ejército. General de división aérea Gerardo Zavala Álvarez, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Vicealmirante Renan Wilson Guardia Ramírez, comandante general de la Armada Boliviana. En estricto cumplimiento. La primera orden del nuevo comandante del Ejército de Bolivia, el general José Wilson Sánchez, fue que las tropas en la ciudad se replegaran. Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Entre tanto, fue el excomandante del ejército, el general Juan José Zúñiga, quien aseguró que el intento de golpe fue un acto planificado por el presidente Luis Arce para levantar su popularidad. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. La canciller boliviana Celinda Sosa pidió el respaldo de la comunidad internacional ante el intento de golpe de Estado. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Desde Paraguay, en la Asamblea General de la OEA, su secretario general Luis Almagro fue uno de los primeros en condenar el ruido de sables en Bolivia. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Denunciando un golpe de Estado
Estado contra la democracia boliviana. En este momento, fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el Palacio Presidencial en La Paz. En Colombia, el presidente Petro se expresó a través de su cuenta de X. Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció una ofensiva diplomática para llevar ante los tribunales de justicia internacional a quienes promuevan golpes de Estado. Dado nuestro compromiso con la democracia, Colombia ha estado activa en la gestión diplomática que condenó este intento de golpe de Estado. Y en medio de la crisis en Bolivia, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó de golpista a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, al reaccionar sobre una publicación falsa de la congresista. En su cuenta de X, la congresista dijo: presidente Petro, sea serio y dedíquese a gobernar. Respéteme, en vez de estar publicando fakes. Coja oficio, mitómano. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un proyecto que llevará al Congreso para convertir en ley varias medidas para impulsar la economía. La presentación la hizo en el Congreso de Andesco. Yo creo que la reforma del 22 ya tocó las personas naturales. Lo que pasa es que la evaluación de qué pasó con ellas la vamos a tener en octubre de este año. Pero la declaración efectiva comienza ahora en agosto, no se lo va a olvidar. El que puso el tema en la agenda fue el propio presidente Gustavo Petro. Habló también de lo que se venía en materia de impuestos. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos. Pero esta no va a ser solo una tributaria, va a ser una ley que incluye todo tipo de artículos en varios frentes. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez. Se van a disminuir las tarifas de energía, pero se hace un bypass. Findeter, con una tasa compensada, va a darle los recursos tanto a Aire como a Finia fundamentalmente, pero después tiene que recorrer en la ley para que pueda entregar los recursos a las personas que le corresponden. Si no, no podrían llegar a los estratos 1, 2 y 3. Según la más reciente encuesta de Inbamer Poll, la aprobación del presidente Gustavo Petro en comparación con el mes de abril de este año bajó 2 puntos, es decir, quedó en un 32%. Mientras tanto, la desaprobación del jefe de Estado aumentó del 60 al 62%. Los estratos 1 y 2 son los que más desaprueban al presidente de la República. El director del DNI aseguró que la mayoría de las versiones de los medios de comunicación han sido rumores, refiriéndose al escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez. Una prevención que hemos tenido y una definición que se ha dado en relación con mi señora esposa y algunos, no todos, magistrados auxiliares. Ya solo se escuchaban los gritos, la gente llorando, todo, y pues mucho susto. John Jairo Londoño siempre hacía sus viajes en el sistema metro de Medellín y de hecho eso lo hizo convertirse en la mañana de este miércoles en el primer usuario muerto en 29 años de operación tras el accidente en la estación Popular. Las lluvias de las últimas horas en Antioquia han generado diferentes afectaciones, principalmente en las subregiones del suroeste y el occidente, donde en 3 municipios hay un reporte de al menos 10 personas desaparecidas y 3 muertas. Carlos Ríos, director del DAGRAN, visitó estos lugares. Estuvimos inicialmente en Abriaquí. Desde el DAGRAN nos comprometimos con ayudas humanitarias, apoyo psicosocial y por supuesto todo el tema de maquinaria amarilla. Declaran calamidad pública en Campo de la Cruz Sur del Atlántico debido a las emergencias causadas por las fuertes lluvias en este municipio, donde reportan 10 barrios inundados y se calculan más de 700 familias afectadas. El censo continúa este jueves. La gobernación de Antioquia aumentó a 100 millones de pesos la recompensa por la masacre de 7 hombres en una finca ubicada a media hora del casco urbano del municipio de Río Negro. Por ahora se sabe que en el crimen participaron más de 10 personas armadas y según el gobernador Andrés Julián Rendón, de las víctimas se sabe que todas se dedicaban a la construcción y que no eran del departamento. Se van a embarcar en hacer unos patrullajes conjuntos permanentes en los sitios periféricos que permitan establecer un control riguroso para que este tipo de armamento y de circulación de delincuencia no lo pueda hacer con tanta facilidad. Póngale cuidado, hermano. Ahí la orden del jefe explicar lo que más pueda, hermano. Vaya, verifiquen por las trochas, vayan a las escuelas, miren si pueden traer peladitos, porque necesitamos reclutar lo más pronto posible personal. En estos audios se escucha alias Malverde o Gatillo Loco, un peligroso cabecilla del Frente José David Suárez del ELN en Boyacá y Casanare, que ordena y da instrucciones para el reclutamiento de menores de edad. En los audios el delincuente indica que toca estar muy pendiente, porque la orden de su jefe es reclutar a los niños y niñas de cualquier comunidad. Ese es el cumpleañero, de cumpliendo y está arreglando perico y marihuana a todo el mundo. ¡Sople, sople!
Una fiesta al ritmo de reggaetón realizada en la cárcel Atramacúa de Valledupar se volvió viral en redes sociales. Y es que este parrandón no solo tenía música, sino también estupefacientes que eran pasados de mano en un plato blanco, junto con bebidas alcohólicas, mientras varios de los reclusos tenían celulares. Por esto, el IMPEC ya anunció la apertura de una investigación disciplinaria que involucra a 4 guardianes de este centro de reclusión. Llegó el día. A las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, Donald Trump y Joe Biden tendrán su primer cara a cara. Es la primera vez que un presidente en ejercicio debate con un expresidente. Lo moderará CNN. Su duración será de 90 minutos con 2 pausas comerciales. Los micrófonos serán silenciados cuando no sea el turno de hablar del candidato y Trump, por sorteo, será quien cierre el debate con su conclusión. Venezuela asumió el comando del Grupo B en la Copa América al imponerse a México 1-0. El gol lo anotó Salomón Rondón de tiro penal. Ecuador se impuso a Jamaica 3-1 y los goles de Palmer, Páez y Minda le dieron los 3 puntos a la Tri, que ahora son segundos con 3. México ahora se ve obligado a ganar a Ecuador para aspirar a la clasificación y Venezuela enfrentará a Jamaica en la última fecha. Con los juegos entre Panamá y Estados Unidos, Uruguay y Bolivia, continúa la fecha 2 para el Grupo C. Colombia hoy hará su última práctica antes de enfrentar a Costa Rica el viernes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast Esta El Futbolista es Blue, Presidente. Más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. En segundos, los deportes sobre el épico triunfo de anoche de Venezuela ante la selección de México, que estuvo a punto de empatar, Ricardo, en el último minuto, ¿no? Buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Sí, estuvo a punto de empatar, una pena máxima muy bien atajada por Rafael Romo. Es decir, si querían más drama para un triunfo venezolano, imposible, ni un libretista lo hubiera escrito. Y la verdad es que lo hecho por Venezuela nos emociona porque marca un punto alto y ya está en los cuartos de final de la Copa América. Soy hincha de esta selección de Venezuela, Ricardo, por muchas razones. La principal es que nos tocó a todos, ¿usted se acuerda, padre? Sí. La selección de Venezuela, que siempre era el motivo de goleadas, el motivo de burlas, era una selección de otro nivel. Y es un proceso que han venido haciendo desde hace rato, hasta llegar ahora. Desde hace rato están avisando que el fútbol de Venezuela ya no es lo que era, lo cual me alegra mucho. Además porque está dando pasos consistentes, no solamente por esta segunda victoria que ya los mete en cuartos, sino por lo que están haciendo en las eliminatorias. Es decir, Venezuela tiene todos los argumentos, está confeccionando todo un panorama y un paso a paso para ir al Mundial. Y lo que hizo con las menores, no se te olvide que Rafa Dudamel es subcampeón mundial. Mundial. Esta es la base de esa selección. Claro. De acuerdo. Sí, por eso digo que vienen dando pasitos desde hace rato. Felicitaciones a la gente de Venezuela, que hay muchos venezolanos en este momento conectados, así que deben estar felices, por supuesto, con toda la razón. Primeros en el grupo. Claro. Ya están del otro lado, no, ya pasaron. Están clasificados. Oiga, ¿y nosotros soltamos las campanas desde ahora o esperamos a mañana? Esperemos a mañana, padre. Tú eres además de mala web. Son las 6:19 minutos. Bolivia, Felipe, buenos días. Amanece conmocionada no solo por el intento de golpe de Estado que traspasó las fronteras, todo el mundo reaccionando a esa burda intentona golpista, sino por la denuncia que hace anoche tarde, Felipe, el golpista, el general Zúñiga, que dice no era un golpe, sino un autogolpe. Una tesis un poquito difícil de creer, ¿no?
Pues por la cantidad, pues partiendo de la base de que un golpe de Estado es inadmisible en cualquier circunstancia, pero por la cantidad de chambonadas que se le vieron al general Zúñiga, yo tiendo a creerle. A mí me pareció más un sainete. Primero, trata de entrar a Palacio con una tanqueta que tumba una puertica. 2, lo espera el gabinete y el presidente ahí mismo en la puerta y le dice, sométase. Y el golpista le dice, bueno, señor presidente, y se va. A mí me parece más un sainete, Néstor. Yo no vi el golpe de Estado y la popularidad del presidente de Bolivia pues está en el piso, Néstor. No, de acuerdo, Felipe. Yo no dejaría de creerle del todo. No, lo que pasa es que yo digo, Felipe, no lo descarte, pero también es un poquito raro que el presidente se encuentre, que esta es la tesis de Zúñiga, que se encuentre y le dice, oiga, general, estoy muy mal de popularidad, organícese, hay unos carrotanques, organícese unas tanquetas y hacemos algo. Eso, no sé, Felipe, ninguna de las dos tiene solidez. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. No, ninguna. Es un sainete, Néstor. Felipe, lo que vimos ayer es un sainete, realmente. Es el intento de meter esa tanqueta. Esto es lo mismo que hizo Pinochet en 1973. Pero Pinochet lo hizo con ataque aéreo de la moneda. No, claro solo que aquí era un carrito desarmable, un carrito diferente. Por eso digo que parecía, es cierto, una inexplicable chambonada. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, pero la conmoción es gigante porque de todas formas estaba en juego la democracia de Bolivia. El presidente Arce enfrentó al golpista. Los golpistas amanecen esta mañana detenidos. En La Paz a esta hora se encuentra Juan Pérez. Néstor, buenos días. Aproximadamente a las 14:30 de ayer, un grupo de militares con tanquetas y carros blindados ingresaron a Plaza Murillo para tomar Palacio de Gobierno en un intento de golpe de Estado. En una primera instancia, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, intentó persuadir al aún comandante del ejército, Juan José Zúñiga, para que decline su accionar. Luego de ello, el presidente Luis Arce ordenó a Zúñiga que repliegue sus tropas e ingresaron en un áspero intercambio de palabras. Entonces, aquí ha tenido el capitán. Vuelva a las órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles. En este momento. No puede ser eso, no puede ser el desprecio. Tanta lealtad que usted está haciendo contra el pueblo boliviano. No se lo puede hacer. El presidente, cómpralo en su pueblo. Al retirarse Zúñiga de Palacio de Gobierno, el presidente Arce, junto a su gabinete ministerial y dirigentes de sectores sociales, llamó a la población a estar alertas para frenar el intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. Tras esto, el mandatario del Estado boliviano cambió al alto mando militar. Asumió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el general José Sánchez, quien ordenó a las tropas militares retornar a sus cuarteles. Es por eso que ahora, en mi condición de comandante general del Ejército y en representación de los 3 comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. A aproximadamente las 19 horas, el general Zúñiga fue arrestado en inmediaciones del Estado Mayor, ubicado en el barrio de Miraflores de La Paz. No obstante, en contacto con la prensa, el militar dijo que este acto fue un autogolpe coordinado con el presidente del Estado. Le pregunto, sacamos los blindados, saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles, 6 Urus, más 14 Z del regimiento de al aire. Desde La Paz, Bolivia, Juan Pérez Munguía para Blue Radio. Juan, gracias. 6 de la mañana, 24 minutos. Muy raro, Néstor, de todas formas, todo el episodio. ¿Usted está en la teoría de que fue autogolpe? Podría ser. El general Zúñiga no tendría por qué decir que Luis Arce, el presidente de Bolivia, le había pedido que le ayudara con una intentona militar para subir sus índices de popularidad, Néstor. Entonces, pues no es descartable para nada que eso haya ocurrido. Es bastante extraño que después de que usted tiene un vehículo blindado,
en semejante escena tan difícil que es intentar romper la puerta del Palacio Presidencial, usted se retire? No lo vamos a saber rápidamente para quienes crean, Felipe, que esto fue un golpe. Los leo para quienes creen que fue un autogolpe. ¿Sabe cuál es la gran paradoja aquí, Felipe? Sí, ¿cuál? Reacciona rápidamente en Colombia el presidente Petro, en Venezuela Nicolás Maduro, pidiendo que se respete la democracia, pidiendo que se castigue a los militares golpistas, que los hubo mucho en nuestro continente. ¿Sabe cuál fue el último militar golpista de nuestro continente? Me corcha. Se llama Hugo Chávez. El padre de Maduro, el padre de Petro, el golpe que intentó Hugo Chávez, siendo un coronel, fue en 1992, es decir, han pasado 30 años. Entonces usted va a escuchar, Felipe, lea los trinos del presidente Petro pidiendo respeto por la democracia, apoyando a Chávez, por supuesto, en su momento, pero pidiendo respeto por la democracia. Y el más cínico de todos, el presidente Maduro, que llegó sobre los hombros de Hugo Chávez, diciendo que le dan ganas de hacer como Sucre o como Bolívar, muy grandilocuente él, irse para Bolivia a luchar contra los golpistas. Así que todo esto es, por supuesto, una escena muy rocambolesca, una escena un poco tercermundista, una escena muy de nuestro continente. 6 de la mañana, 26 minutos, condena el intento de golpe, lo dan casi por hecho el secretario de la OEA, Maduro en Venezuela, Petro en Colombia. Fue una intentona, un golpe que por fortuna fue sofocado. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. En América Latina y en varios países en el mundo se pronunciaron prácticamente al unísono justo cuando se estaba llevando a cabo el intento de golpe de Estado en Bolivia. Todos rechazando la amenaza contra el orden constitucional y exigiendo que la región se mantenga libre de golpes de Estado. Parecía con esta seguidilla de reacciones que muchos estaban dando por hecho que estaba a punto de consumarse el golpe a Luis Arce. Una de las reacciones más duras fue la del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien de hecho se encuentra en Paraguay. La OEA se encuentra en Paraguay en Asamblea General. Almagro no solo condenó, sino que dijo que la organización no tolerará ningún tipo de ruptura del orden constitucional y pidió a los militares respetar al gobierno electo. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Aquí en Washington también hubo reacción, una primera, si se quiere, escueta, tibia, un pronunciamiento a través de un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo a través de un correo electrónico, abro comillas, Estados Unidos se encuentra monitoreando de cerca la situación en Bolivia e instamos a la calma y moderación. Horas después, a través de la embajada en Bolivia, escribieron en su cuenta de X que estaban siguiendo la situación y rechazaban cualquier intento de derrocar al gobierno electo y pedían el respeto al orden constitucional. Pero también hubo reacciones de líderes en la región. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de X, manifestó, dijo, la más enérgica condena el intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Arce. También Xiomara Castro, en Honduras, escribió también a través de su cuenta de X, convoco de urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia. También la de Gabriel Boric, el presidente de Chile. Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Lucho Arce, de Luis Arce. En Europa tenemos el pronunciamiento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien aseguró que España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia del Estado de Derecho. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también aseguró a través de su cuenta de X que la Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano. Una de las voces que, con tono más duro, condenó lo que estaba pasando en Bolivia, hablando de democracia,
graduándose o posando como defensor de la democracia, fue Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo. El comandante del ejército Zúñiga, que pretende secuestrar al presidente Lucho, que pretende desconocer su autoridad legítima, electo en elecciones, para que venga a ponerle condiciones al presidente de un Estado, el Estado plurinacional. Aquí estoy revisando las noticias. Presidente Lucho Arce convoque al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva la democracia. ¡Alerta Bolivia! Escuchábamos la reacción del presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, también se incluyen en esa serie de reacciones la reacción de nuestro presidente Gustavo Petro, quien de hecho reaccionó. Ellos se encontraban de viaje, se encontraban en un vuelo y cuando aterrizó todo el mundo pensó que había reaccionado sobre Bolivia, pero primero escribió un trino para informar al pueblo colombiano que la sotana de Camilo Torres que él tenía, que le había dado un campesino, era por pruebas de medicina legal, en efecto, la sotana de Camilo Torres. Posteriormente sí hubo la reacción del presidente Gustavo Petro frente al golpe de Estado en Bolivia, escribiendo a través de su cuenta de X: total rechazo al golpe militar en Bolivia, invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Y luego vinieron múltiples reacciones del presidente Gustavo Petro también a través de su cuenta de X, celebrando que el golpe en Bolivia había sido derrotado y que el fascismo no había logrado triunfar, y también criticando, a partir de reproducir un trino fake de la senadora María Fernanda Cabal, describió el presidente Gustavo Petro: ha sido derrotado por ahora el golpe en Bolivia, pero parece que hay una golpista en Colombia. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Ya hablaremos de la sotana del cura Camilo Torres. Felipe, ¿y qué pasa? Todo el mundo está condenando el golpe. ¿Y qué pasa si no es un golpe, sino un autogolpe, como dice el general Zúñiga? Pues no tengo ni la menor idea, entre otras cosas porque pues será la justicia boliviana la que determine esto, pero yo no sé si fue un autogolpe. Me suena que sí. ¿Usted está en la teoría de que fue un autogolpe blando? Pues sí, blando, porque es que entrar ahí con un carrito, tratar de entrar ahí al Palacio de la Quemada, ahí en un tanquecito, hay una cosita, y además tampoco, eso eran 80 policías, 80 militares ahí. Sí, todo muy raro, Felipe. Todo así como hay esto. Yo creo que este tipo era victimizándose. Lo que le quiero decir, Felipe, Maduro, Lucho. Como hay una gran y merecida condena por el intento de golpe, espero las reacciones si llega a ser autogolpe, que es lo que dice el general Zúñiga, el golpista, si fue un autogolpe blando. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. En segundos, hay noticia de última hora. Hay una masacre esta mañana en la frontera a propósito con Venezuela. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Esta es Blue, más que radio. Ya nadie parece estar contando las masacres en Colombia. La de ayer había sido en Río Negro, cerquita a Medellín, 7 muertos. La de esta mañana es en la frontera entre Colombia y Venezuela. En una de esas trochas, cerquita de Cúcuta, acaban de encontrar 4 cuerpos desde la zona. Juliet Cano. Hola, buenos días, Néstor. En una trocha llamada 1 de Mayo, que conecta el municipio de Villa del Rosario con Los Patios, esto en el área metropolitana de Cúcuta,
La comunidad dio aviso a las autoridades del hallazgo de 4 cuerpos. En estos momentos la policía se está desplazando a la zona para hacer los correspondientes procesos para el levantamiento. Igualmente, hasta el momento, según fuentes judiciales, no han sido identificados los 4 cuerpos en la zona de frontera. Recordemos que hay presencia de por lo menos 25 bandas criminales y en estos momentos se conoce de una gran disputa que hay entre organizaciones, entre estructuras criminales, también en la capital del norte de Santander y en el área metropolitana. Estamos a la espera de mayor ampliación. 4 personas asesinadas en una trocha en la zona de frontera. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Las reformas tributarias no nos fallan. Lo digo en el sentido de que cada año y medio o 2 años se presenta una nueva reforma tributaria en Colombia. Vemos más tributarias que mundiales de fútbol. Solo para recordar las últimas, el gobierno Duque antes de irse dejó una, el gobierno Petro apenas arrancó, hizo una, y ahora el gobierno Petro hará su segunda reforma tributaria. De esto ya hemos venido hablando, pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acaba de ser mucho más concreto. Fue directo al grano durante el Congreso de Andesco. La tributaria 2.0 del presidente Petro, en palabras del ministro, buscará generar estímulos para reactivar la economía y por eso la carga no recaerá sobre los impuestos que pagamos las personas naturales, ni siquiera sobre las empresas, porque hasta el momento el punto más grueso que tendrá dicho proyecto buscaría reducir la tarifa de renta corporativa gradualmente desde el actual 35 hasta el 30% para estimular la actividad empresarial y generar un mayor crecimiento económico. También vendrán estímulos al turismo, inclusive cambios a la regla fiscal. De momento el gobierno no espera tocar a las personas naturales porque el ministro de Hacienda dice que ya fueron impactadas con la reducción de beneficios de la primera reforma del presidente Petro, lo que es cierto. Y aquí hago un paréntesis, esas medidas de la reforma del año 2022 apenas las van a sentir plenamente las personas en sus declaraciones de renta, esas que arrancarán ahorita en el mes de agosto. Así que prepare el bolsillo, sobre todo aquellos que tienen ingresos mayores a los 10 millones de pesos mensuales. Y volviendo al tema, pareciera que el gobierno le apostará a que la reducción en la tributación que se pudiera presentar con estos beneficios a las empresas en su nueva reforma generen tal dinamismo económico que el recaudo se compense y se recupere ampliamente con un mejor desempeño del Producto Interno Bruto. Aunque no se hable todavía de mayores cargas a los contribuyentes en términos generales, pues la tentación está ahí, siempre que se presentan proyectos tributarios y más cuando estamos tan necesitados de ingresos para cumplir los objetivos fiscales. La nueva reforma tributaria se radicaría tan pronto como arranquen las sesiones del Congreso de la República después del 20 de julio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. En estos días en los que todo el gobierno tiene que ahorrar, que a todos los ministerios les recortaron o les congelaron presupuesto y que la orden es hacer rendir la plata, incluso pensando en una reforma tributaria para reactivar la economía, hay un sector especialmente preocupado que está buscando plata hasta debajo de las piedras para intentar salir de la crisis financiera. En las últimas horas, la ADRES, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, expidió una resolución en la que obliga a las EPS intervenidas por la superintendencia a enviar mínimo el 80% de los recursos de su presupuesto máximo a través del llamado giro directo. Es decir, la ADRES esta mañana le está ordenando a las EPS o intervenidas por el gobierno a que paguen directamente a las IPS el 80% de su presupuesto y la ADRES, que es el gran banco de la salud, girará el 20% restante de todas esas atenciones que no están cubiertas con la UPC, la unidad de pago por capitación. El objetivo de esta resolución, que puede sonar muy técnica, pero que en el fondo va a marcar el futuro de las EPS intervenidas en el país, es agilizar los pagos y sanear las deudas, esas mismas que están sepultando pequeños hospitales o puestos de salud a los que las EPS y sobre todo las intervenidas les siguen debiendo plata. De acuerdo con el director de la ADRES, con José Félix Martínez, esta medida de giro directo es obligatoria en EPS intervenidas y por ahora voluntaria para las demás. Eso sí, marcando el camino de la plata que necesita el sistema, un sistema en crisis. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos.
El ELN sigue reclutando niños, violando las normas mínimas del derecho internacional humanitario y sigue burlándose del compromiso que firmó con el gobierno del presidente Gustavo Petro para suspender acciones violentas y criminales mientras avanza, en teoría, un proceso de paz. En las últimas horas se conocieron interceptaciones de las comunicaciones de alias Malverde o Gatillo Loco, cabecilla del Frente José David Suárez del ELN, en las que les dice a sus hombres que, y esto lo leo textual, la orden del jefe es reclutar a los menores de edad. Vayan a las escuelas, verifiquen si tienen que ir a hablar con los familiares, pero necesitamos reclutar peladitos y peladitas lo más pronto posible. Cierro comillas. Alias Gatillo Loco tiene como área de operaciones los límites entre Boyacá y Casanare, relativamente cerca de la frontera con Venezuela, que es la misma zona en la que las fuerzas militares rescataron en las últimas horas a 2 niños de 13 y 16 años de edad que habían sido reclutados por el ELN. Fueron encontrados con uniforme camuflado y habían sido obligados a dispararles a las tropas. Luego de conocer este crimen cometido por el Ejército de Liberación Nacional, sumado al asesinato del subintendente de la policía Anderson Alberto Hernández, la delegación del gobierno para los diálogos con esa guerrilla emitió un comunicado informando que denunció estos 2 hechos ante el mecanismo de monitoreo y verificación. Estos 2 hechos demuestran que el ELN irrespeta el cese al fuego pactado con el gobierno desde el pasado 3 de agosto y que no está dispuesto a dejar atrás las prácticas criminales con las que no solamente agrede a la población civil, sino que además perpetúa un modelo execrable en el que se acostumbró a instrumentalizar a los niños para vincularlos a sus filas. Otro grupo criminal que se burla de los acuerdos con el gobierno es el de las disidencias de las FARC, cuyo nuevo cabecilla es alias Calarcá, que también está en teoría en un cese del fuego, pero que en la práctica amenaza a centenares de exguerrilleros que firmaron el acuerdo del Teatro Colón y a sus familias que permanecen en el ETCR de Miravalle en Caquetá, a quienes les ordenaron salir de ese lugar para preservar sus vidas. Lamentablemente, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió priorizar unas conversaciones de paz que por ahora son incipientes y poco productivas, a cumplir con el deber del Estado de proteger con firmeza los derechos de la población civil, incluyendo por supuesto y sobre todo a los menores de edad. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:42 de la mañana. Una hora larga duró la reunión de Carlos Ramón González en calidad de director de la Dirección Nacional de Inteligencia con Gerson Chaverra, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El tema fueron las chuzadas, las que denunció el magistrado Jorge Ibáñez desde la Corte Constitucional, y aunque González, en cabeza del gobierno del presidente Petro, sigue insistiendo en que no existen tales interceptaciones, que tienen todas a las Cortes en alerta máxima, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez la conclusión más importante de este encuentro fue el ofrecimiento del presidente Petro a la más alta esfera de la justicia de crear un control judicial a actividades de inteligencia que interfieran con los derechos humanos y para que se defina más aún el funcionamiento de la inteligencia de este país. Una veeduría realmente de las altas cortes o del Poder Judicial a las actividades de inteligencia. Para ello está revelando González en una entrevista con El Tiempo que van a tener que producir algunos decretos, modificar algunas leyes y, por supuesto, dinero y personal autorizado y profesionalizado para este asunto, pero fueron mucho más amplios. Incluso le ofrecieron al magistrado Chaverra hacer una inspección en la DNI y que si quería incluso contrataban 20 técnicos para demostrar y darles la tranquilidad de que no hacen chuzadas, de que este gobierno no intercepta las comunicaciones, a pesar de que el presidente ya dijo que habían hecho esa auditoría y que la conclusión era que no tenían equipos para interferir teléfonos celulares personales. Pero mientras el presidente y todo su gobierno intentan bajarle la espuma al escándalo y sostienen que las versiones que son cadenas de WhatsApp y que las versiones de los medios sobre las chuzadas son rumores, el magistrado Ibáñez amplió su denuncia y reveló que no solo tiene sospechas sobre él y sobre su esposa, sino que posiblemente 3 de 4 magistrados auxiliares estarían siendo víctimas de estas interceptaciones. En medio del tire y afloje, a la discusión se metió la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, quejándose por el discurso del presidente Petro, diciendo, entre otras cosas, que promueve la hostilidad cuando acusa a la prensa de villanías y de canalladas o cuando habla del periodismo Mossad. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Y este fin de semana que es festivo, que trae domingo, que viene con... ¿Cómo es que dice usted, padre? Es un huevo con doble yema. Disculpas para los oyentes. No, pero es verdad. Trae 2 domingos. ¿Tú te imaginas? Viene este festivo, padre, con una buena noticia, y es que el lunes 1 de julio... Es festivo. Claro. Arranca nuevo modelo de racionamiento en Bogotá. Claro, es la fiesta de San Pedro y San Pablo, que normalmente se celebra el 29 de junio. Como es sábado, por la ley Emiliani, pasa al lunes 1. Y desde el lunes, entonces, tenemos racionamiento no cada 9 días, sino cada 18 días. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, de los oyentes que nos acompañan en esta mañana. ¿Cómo están? Qué pena, alcalde, ponerlo a escuchar eso de un festivo con doble yema. No, pero a mí siempre me caen muy bien los comentarios del padre Linero. Bueno. Muchas gracias, señor alcalde. No todos, tome algunos con beneficio de inventario. Señor alcalde, ¿cómo es el nuevo racionamiento de agua en Bogotá? Y especialmente quisiera, si es tan amable, usted le explique a los oyentes por qué cambiamos, por qué aflojamos un poquito. Bueno, a ver, Néstor, usted ya mencionó un poco el esquema básico de cómo va a ser, pero yo quiero, antes de explicarles ese detalle, decir, digamos, cómo llegamos a esta decisión. Ustedes recuerdan que el 11 de abril arrancamos esta medida de racionamiento y fue a raíz del hecho de que los embalses que surten a Bogotá, los principales, que son los que surten desde Chingaza a Bogotá, un 70% del agua que consumimos en promedio, llegaron a los niveles más bajos de su historia. Estamos hablando de la primera semana y segunda semana de abril. Después de haber hecho algunas campañas de ahorro de agua y haber cambiado
digamos, la operación del acueducto para traer más agua de otros. Bogotá se surte de 3 sistemas. El norte, el sistema norte, que es la planta de Tibitoc, usualmente o históricamente ha traído el 25% del agua a Bogotá. El sur, que es el sistema del Dorado, ha traído el 5%. Y el Chingaza, el sistema Chingaza, ha traído usualmente el 70% del agua. Entonces es el principal y es el que estaba en crisis. Los otros 2 no. Los otros no tenían problemática de abastecimiento de agua. Entonces tomamos las medidas para reducir el consumo general de la ciudad, pero particularmente del sistema Chingaza. Las medidas que implementamos desde el 11 de abril han surtido efecto. La meta que nos pusimos, fueron varias metas, Néstor, pero la primera o más importante en el fondo, pensando en Chingaza precisamente, era reducir en un 20% el agua que traíamos al día de Chingaza. Y eso en promedio lo hemos logrado en 22% es el promedio de la reducción a la fecha. Es decir, logramos más de 110% la meta, superamos la meta y eso ha ayudado a que el sistema Chingaza hoy tenga más o menos 14 millones de metros cúbicos de agua adicionales a los que tendría si no hubiéramos tomado esas medidas. Entonces el sistema Chingaza hoy está por encima de 42%, llegó a estar en 14% en un momento crítico, está en 42%, ya está cercano a lo que se llama la curva guía, que es lo que el acueducto técnicamente califica como la curva que lleva eventualmente a proyectar unas afluencias al sistema Chingaza que permitirían garantizar el abastecimiento de agua a Bogotá a final de este año, el año entrante. Entonces, estar cerca de esa curva guía nos permite ya hoy tomar esta medida. Es una medida que busca de todas maneras mantener un ahorro. La meta ahorita es, Néstor, ya no tener un consumo pues alrededor de 15 metros cúbicos por segundo, entre 15 y 16, sino que en promedio va a haber un consumo, esperamos, de 16,6 metros cúbicos por segundo. Eso es porque un día va a haber racionamiento en una zona, al otro día ninguna zona va a tener racionamiento. Al día siguiente otra zona entrará y al cuarto día ninguna zona, básicamente. Si el problema, como lo está explicando usted, era fundamentalmente Chingaza, ¿es suficiente con que Chingaza esté en el 42? No, o sea, es suficiente, digamos, la tendencia es positiva. Eso, el sistema Chingaza tiene, digamos, unos ciclos anuales, en el sentido de que más o menos entre marzo y octubre se llena y luego empieza a desocuparse o a perder nivel históricamente desde noviembre hasta marzo. Eso es lo que sucede normalmente. Y eso tiene unas curvas históricas de más o menos cómo es el proceso. La proyección ahorita es que vamos por buen camino para llegar eventualmente a esa meta, que es tener 70% del sistema Chingaza a finales de octubre. Estamos creciendo bien, vamos bien con la curva, pero hay que mantener este racionamiento más limitado para garantizar que tengamos un colchón que nos permita llegar allá. En todo caso, Néstor, hay que ir vigilando esto permanentemente, porque yo le cuento, el año pasado, 2023, estaba cercano a la curva guía en esta época el nivel de Chingaza, y sin embargo dejó de llover y se redujeron las afluencias al sistema Chingaza, no en octubre, sino en agosto, 2 meses antes, y eso hizo la caída que llevó a que cuando nosotros llegáramos a la alcaldía tuviéramos un nivel cercano al 40%, cuando históricamente era del 60%. Eso en resumidas cuentas lo que pasó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El lunes arranca efectivamente el nuevo modelo, la nueva etapa. En esta nueva etapa, como usted lo mencionaba, la zona 1 tendrá restricción el 1 de julio, el lunes. El 2 de julio ninguna zona tendrá restricción. Bogotá tendrá normalidad total en el abastecimiento de agua. El día 3 de julio la zona 2 entra en racionamiento, solamente la zona 2. Y el día 4 ninguna zona, y así sucesivamente hasta llegar a las 9 zonas, y el ciclo será de 18 días completos. Eso va, digamos, a reducir a la mitad el racionamiento que teníamos hasta ahora, pero es muy importante transmitirle a la gente que tenemos que mantener el esfuerzo por reducir el consumo de agua, particularmente los días que no hay racionamiento. Cuando tendremos eventualmente abastecimiento completo de agua, es muy importante mantener ese esfuerzo para que nos podamos mantener en la curva guía y llegar a octubre con el 70%. Alcalde, ¿qué le señalan los estudios del IDEAM sobre el comportamiento esperado del clima en los próximos meses? Eso también juega, eso es parte de la ecuación. Claro, hay que ahorrar, pero ¿qué dice el modelo? ¿Qué dice el sistema? ¿Va a llover o vamos a afrontar una temporada menos lluviosa que en otros momentos de segundos semestres? No, Ricardo, todo indica que va a llover, que va a haber precipitaciones por encima del promedio histórico en los próximos meses. Sin embargo, recuerden que aquí tenemos,
una situación particular en Bogotá, y es que Bogotá está, digámoslo así, en una cuenca que es la del río Bogotá, y en esa cuenca las precipitaciones van a ser superiores que donde está Chingaza. Chingaza está, digámoslo así, al otro lado. Entonces ese es el problema aquí, y es que las precipitaciones van a ocurrir en los dos lados, pero más en el lado de Bogotá. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, vigilar permanentemente cómo sigue evolucionando el nivel. Nosotros hacemos esta medición obviamente diaria de cómo está el nivel, de cuáles son las precipitaciones de cada uno de los puntos que impactan el sistema Chingaza, y seguiremos haciendo. Pero básicamente lo que le quería decir era que efectivamente va a haber precipitaciones y van a ser mayores en Bogotá que en el sistema Chingaza. Alcalde, pues estas son medidas de corto plazo, medidas de choque, pero ¿qué está pensando usted en el largo plazo para solucionar de fondo pues esta situación, el déficit de agua para los bogotanos y para los municipios vecinos? ¿En qué está pensando para poder embalsar más, para tener mayores reservas? Bueno, varias cosas. Otro elemento que se me olvidaba mencionarles, la verdad, que nos permite pasar a esta nueva fase, es el hecho de que la planta de Tibitoc, que trae el agua del sistema norte de Bogotá, a partir de más o menos finales de la semana pasada, aumentó su capacidad en 1 metro cúbico por segundo. Eso nos ayuda también, porque entonces eso significa que podemos reducir lo que traemos de Chingaza en 1 metro cúbico por segundo también. Entonces es equilibrar y compensar. Entonces eso es punto clave también para poder tomar esta decisión. Ahora, lo menciono porque esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo también de mediano y largo plazo, y es ampliar la capacidad de tratamiento de agua de Tibitoc, que trae el agua, repito, del sistema norte, del río Bogotá, y esa ampliación va a llegar, lo proyectado que tenemos es que en el primer trimestre del año entrante, 2025, esa capacidad del sistema norte, que como ustedes saben, lo mencioné, no ha tenido problemas hasta ahora de abastecimiento, ya no sea de 8.5 o 8.4, sino más o menos de 10.5 metros cúbicos por segundo. Eso va a permitir también reducir la presión sobre el sistema Chingaza. Inclusive en épocas de presión, digamos, de fuerte, podemos llegar a tener hasta 12 metros cúbicos por segundo del sistema norte. Entonces, esto obviamente requiere una discusión con la CAR, un tema de concesión, diferentes cosas que hay que hablar antes, pero estamos haciendo ese esfuerzo para no tener que depender tanto de uno de los sistemas, tener la capacidad en Chingaza cercano a los 16 metros cúbicos por segundo y en el sistema norte cercano a los 12. Y de esa forma, dependiendo de cómo estén los dos sistemas, vamos a avanzar. Esto adicional a una serie de proyectos que estamos trabajando para hacer inversiones de conservación alrededor de la cuenca del río Bogotá, trabajar para poder traer más agua de Tominé a Bogotá y obviamente estudiar las diferentes alternativas que están sobre la mesa, como es inversiones adicionales en Chingaza, por una parte, en el sistema sur también de Sumapaz, y obviamente en lo que tiene que ver con el sistema norte relativo a Tominé. Sí, alcalde Galán, cuando esto comenzó, cuando el racionamiento fue anunciado, le pidieron a los bogotanos no lavar los vehículos, abstenerse de lavar las fachadas, entre otras cosas, recoger el agua para que no hubiera desperdicio, porque de lo contrario iba a haber sanciones. Recuerdo que la sanción era de 600 y pico mil de pesos y de 1 millón algo si había reincidencia. ¿Eso se mantiene o hay algún cambio producto de estas nuevas medidas para el racionamiento, alcalde? Digamos, el despilfarro de agua, las sanciones se van a mantener por despilfarro de agua. Yo les puedo enviar ahorita los criterios que llevan a eso, pero sin lugar a dudas, quien haga cosas que realmente no son necesarias, digamos, lavar el carro muy de vez en cuando no es tan grave en esta altura, pero eso de estar lavando el carro todas las semanas no es lo que se debe hacer. A veces hay despilfarro en algunos puntos, obviamente mucha gente se nos queja con razón, y aquí debo mencionar que hay un desgaste de lo que ha ocurrido con el racionamiento, y yo entiendo, la gente está frustrada, está inquieta porque pues esto ha tomado tiempo, no es fácil decirle a la gente le vamos a cortar el agua una vez cada 9 días, ve a ver qué hace. No, eso impacta. Entonces estamos trabajando para poder resolver, por ejemplo, temas de rupturas de tubos, tuberías. Sabíamos que eso iba a suceder, éramos conscientes de que el riesgo existía. No sé si con la entrevista que ustedes me hicieron en esa época me preguntaron por qué no hacemos un racionamiento más frecuente y más corto, que no sea cada 9 días, 24 horas, sino de pronto 4 horas cada día o 3 horas cada día. Era precisamente porque no, digamos, se puede ejercer esa presión tan fuerte, tan frecuente en las tuberías, porque lleva a las rupturas que hemos tenido. Entonces ahí vamos a seguir trabajando para que
eventualmente se reduzca ese riesgo, vamos a mantener una cosa que la CRA nos permite mantener, y es el desincentivo de consumo de agua. Aquel que consuma por encima del doble del consumo básico en Bogotá, que es 22 metros cúbicos por mes, va a tener una tarifa adicional superior para reducir el consumo de agua. Eso lo vamos a mantener, además de las sanciones por despilfarro. Sí. Alcalde, ¿qué le dice usted a algunos de sus detractores, por llamarlos de alguna manera, cuando dicen y sostienen que esta medida no sirvió para nada? ¿Cómo podemos demostrarles que sí sirvió? Pues a ver, Felipe, yo creo que, digamos, aquí aprovecho su pregunta para dar dos discusiones. Una es que me dice, mucha gente me dice, y lo reconozco, me dice, el sistema Chingaza no ha subido su nivel por las medidas que usted tomó, sino por las lluvias, dice. Y hay que entender una cosa, ese es un sistema que se nutre de las lluvias y de las afluencias al sistema, digamos. Pensemos que, digamos, si hay un reservorio de agua al cual no le entra nada de agua, no le entra absolutamente nada, no llueve, no le entra nada, y eventualmente dejamos de consumir, ¿va a subir el nivel del reservorio? No va a subir, se va a quedar igual, se va a mantener. No hay posibilidades de que suba, solamente sube si le entra agua. Entonces, al sistema Chingaza le tiene que entrar agua, y es un sistema que se basa en eso, en afluencias, particularmente principalmente por lluvias. Entonces, el sistema, gracias a estas medidas, yo no digo que subió, sino que tuvo una reducción en eventualmente la caída que estaba teniendo hasta más o menos hace un mes y medio, y luego empezó a crecer más rápidamente porque estábamos consumiendo menos agua de Chingaza. Yo le mencioné una cifra, Felipe, al principio de esta entrevista, y es que hoy, en comparación con el 11 de abril, el sistema Chingaza tiene alrededor de 73, 74 millones de metros cúbicos adicionales a los que tenían esa fecha. De esos 14 millones